iglesia judía tiene otro, es capaz de profesar el ateísmo, sí, también. si las condiciones son adecuadas. Bueno, muchas gracias a nuestra secretaria. Le vamos a dar la palabra para ver si tenemos... Sí, solamente una solicitud de la comunidad del sector Alto Barzol del Valle del Elqui, para exponer un estudio sobre contaminación acústica con ocasión del proyecto de transmisión eléctrica Cardones por Paico. Este estudio que se hizo está validado por la Universidad Católica de Valparaíso y piden una audiencia. Es la misma gente el otro día, pero la que corresponde al Valle del Elqui. De la otra vez se recibió la gente. Dice que está con serios problemas acústicos. Ya, entonces lo vemos después. Sí, ¿Ya? no tengo que ver cuándo tendríamos un poquito de libre de... Perfecto. Ya. Tenemos hoy día invitada, aprovechamos de invitar, dado que un tema por lo menos a mí me parece muy importante, apareció una presentación de Cernapesca a los tribunales por una matanza de delfines. Entonces yo le pedí a la directora Cernapesca que viniera primero para valorar la acción que tuvo, porque no solamente lo denunció, sino que hizo una acción penal, para respaldarla, apoyarla y ver qué otra iniciativa vamos a hacer. Así que, adelante. Venga, luego. Vaya a volver, Jimé, ¿no? Para el tío. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a la directora del servicio, a Alicia Gallardo, a la abogada del departamento, el abogado Felipe Ruiz y a la asesora Marisa Acuña. Y está nuestro olvidadizo asesor legislativo Pedro Pablo Rossi. Bueno, yo comentaba que yo la quiero felicitar por haber tomado este tema de la matanza de delfines, haber concurrido a hacer una denuncia al Ministerio Público. Ojalá que todos los funcionarios, cuando ocurran situaciones como esa, tomen la acción que tomó usted. A mí me parece muy importante. Yo fui uno de los protagonistas de la ley que estableció la sanción penal a la matanza de cetáceos y a prohibición de la caza de ballena en Chile. Además hicimos movilización en ese tiempo. Trabajamos muy activamente con el gobierno de la presidenta Bachelet para que se aprobara esa iniciativa. Yo creo que Chile es un país ejemplar en materia de protección de su océano, por lo menos respecto a los cetáceos. Y para mí, sobre todo, ballena y delfines, pero particularmente los delfines simbolizan justamente seres vivos que tienen una alta capacidad intelectual, emocional, que además no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista del consumo de alimentos humanos. Los chilenos tienen una cultura de respeto, no hay ninguna práctica de consumo ni de delfines ni de ballena en Chile. Nosotros hemos hecho movilizaciones contra Japón justamente por la caza de ballenas y delfines, y por eso consideramos muy importante lo que han hecho ustedes. Ahora, la invitación es un poco para que nos cuenten y además para respaldarlas y a ver cómo además podemos sumar a la comisión en las acciones o en la iniciativa que están haciendo, o incluso si hay que hacer nuevas acciones desde el punto de vista legislativo. Nos gustaría trabajar en conjunto con ustedes, pero sobre todo reconocer la manera de actuar y ojalá que todos los servicios lo hicieran de la misma manera cuando tienen ilegalidades y irregularidades como las que ustedes fueron informados. Ahora, tenemos un problema de fiscalización porque yo creo muy importante lo que hicieron ustedes, pero evidentemente recibieron informaciones un poco obtenidas de manera no formal, y yo creo que también lo importante es cómo podemos a futuro establecer mecanismos para que podamos tener un control y una fiscalización más eficaz en línea. Eso no es un problema evidentemente de ustedes, pero cómo podemos ayudar a que la fiscalización sea una fiscalización más efectiva y que nos ayude a resguardar de la mejor manera el que se impida, por ejemplo, ese tipo de ilícito. Entonces, si quiere, le damos la palabra a usted y a quien usted determine. Muchas gracias, presidente. Bueno, les voy a narrar el detalle de los hechos
Primero, señalar que efectivamente, como dice usted, los delfines, los cetáceos están presentes en las costas chilenas y por condiciones ambientales, más bien de nutrición, ellos están en este minuto alimentándose en zonas cercanas a la pesca de la anchoveta. Y se han movido un poco más al norte, generalmente están desde Chañaral hacia el sur y hoy día están mucho más focalizados en la cuadra de Mejillones, en la zona de Mejillones, la cuadra como hablan los marinos. Y por lo tanto, hoy día estamos con la anchoveta, que está, los barcos pesqueros industriales están teniendo que pescar los más cercanos a la milla y los delfines están alimentándose en esa zona. Por lo tanto, que eso ocurre, ustedes muy bien lo saben, por algunas condiciones de surgencia, de cambio climático, de temperatura, y por lo tanto estamos enfrentándonos a una pugna de alimentación entre los delfines y en este caso con la pesca. Hay una interacción entre ellos. Entonces, en el mes de febrero ya ocurrió una evidencia de un delfín muerto, en que nosotros lo tuvimos a la vista porque participamos en la necropsia. Y la necropsia indicó que tenía daño pulmonar y tenía un daño acústico, que ese daño acústico probablemente se podría relacionar con la pesca con dinamita que se realiza ilegalmente, por cierto, en la región de Antofagasta. En ese primer momento nosotros presentamos la primera denuncia a la Fiscalía, en donde presentamos los antecedentes de la necropsia y con la autoridad marítima establecimos un mecanismo para, obviamente, irnos hacia la pesca con explosivos, detectar cuál era la ilegalidad y hacer una acción en conjunto, cosa que ya hemos activado. Esto es una cosa bien ilegal y por lo tanto se requiere mucha inteligencia para la fiscalización. Eso fue lo primero. Eso fue en febrero. Luego en marzo se abre la temporada de la anchoveta y comienza la pesca de la anchoveta. Y es así que el 7 de marzo hay una ONG que detecta la presencia, hay una ONG muy activa que se llama CIFAMAC, que tiene presencia en Mejillones. Entonces, Mejillones, bueno, yo estuve ayer en Antofagasta, Mejillones es una zona de mucha alimentación para los cetáceos. De hecho, me contaban que ayer habían 2 ballenas francas alimentándose de anchoveta, en una foto maravillosa. Entonces, es un área de alimentación de cetáceos y que es muy importante, y mamíferos marinos en general, que es muy importante para efectos de la mantención del equilibrio ecosistémico. Luego entonces me llega a mí el informe respecto a 20 delfines que habrían sido informados probablemente informados anónimamente a la ONG, que habrían sido capturados por una nave industrial. Ante esto, obviamente nosotros tomamos contacto con la ONG, CIFAMAC, con Ana María García, CIFAMAC, con C, CIFAMAC. Aquí yo le puedo dejar, senador, el informe que tiene, con C al final, con el informe que tiene, permiso, para pasarle ahí está. Esa es la ONG. Yo lo rayé, pero después, si quiere, se lo mando lo tenemos en formato electrónico. De hecho, lo adjuntamos en la denuncia, ¿ya? Entonces, ellos nos entregan fotos de delfines oscuros, que son delfines más chiquititos, con heridas que son asimilables a una red de cerco, a una red pesquera, ¿ya? Obviamente, con esa información, con el equipo jurídico, determinamos que, si bien no había una línea directa, y no hay evidencia, porque no encontramos a todos estos los delfines, los 20 delfines, según la ONG y según gente de la zona, habrían sido pescados por este pesquero con red de cerco y habrían sido trasladados, o sea, obviamente muertos con el proceso del cerco, y habrían sido trasladados para procesar en una planta en Mejillones. Por lo tanto, ahí hay unos antecedentes que nosotros no pudimos tener a la vista. Obviamente activamos todos los sistemas de la región para poder recabar información, pero no hay evidencia de eso. Lo que sí hay evidencia de esas fotos con las heridas de los delfines. Y lo segundo es que la ONG nos menciona un barco posible relacionado con esto, que a través de nuestro sistema de posicionador satelital seguimos en su trayecto el mismo día, identificamos que el barco estaba muy cerca de la zona de la denuncia. Y con eso nosotros tomamos la decisión de presentar la denuncia en la Fiscalía
la presentamos en la Fiscalía Nacional el día viernes, junto con el subsecretario de Pesca. Nos reunimos con el fiscal nacional subrogante, a quienes, con ocasión de explicar la ley de demonización de Senapesca, que es una ley que nosotros estamos implementando recién, le contamos de este caso, discutimos el 135 bis de la ley de pesca, que prohíbe la captura, la caza, la muerte de los delfines, sean enteros y de sus partes, y prohíbe la comercialización con una pena de presidio menor. Y justamente discutimos el tema con el fiscal, y el fiscal nos dijo, no hay problema, vamos a recibir la denuncia, y nosotros también nos juntamos con el fiscal regional de Medio Ambiente ayer, me junté yo con él, para presentar la denuncia doblemente y explicar y poner a disposición de la Fiscalía todas las pericias que hubiese que poner técnicamente. El 135 bis establece que los titulares o los armadores, en este caso el responsable, ahí Felipe, usted me ayuda, el responsable es quien ejecuta el acto de la pesca, ¿ya? Ahí hay que ver si el gerente de operación, hay una cosa que es bien legal, ¿ya? Pero lo importante es que la pesca en Chile está regulada en este tipo de cosas de la pesca incidental a través de una ley que se llama ley de descarte, ¿ya? Y por lo tanto tiene un plan de reducción del descarte, es decir, de lo que devuelven los pescadores al mar, y un plan de reducción de la pesca accidental, de la pesca incidental. La pesca incidental es cualquier ave marina que quede en las redes, cualquier mamífero o, en este caso, un cetáceo o tortugas, reptiles. Entonces, los armadores deben implementar medidas preventivas para evitar que capturen este tipo de animales y medidas para liberarlas, obviamente, a tiempo para no producir la muerte. Además, deben avisarnos a nosotros, cosa que no ocurrió. Nosotros revisamos la bitácora electrónica de todos los barcos de ese minuto y nadie nos avisó. Entonces, la pregunta que nos hace usted y que nosotros también, obviamente, nos interesa avanzar. Ayer también me junté con el intendente de la región de Antofagasta y me dijo lo mismo. Hay una herramienta que nos da la ley del descarte, que es la implementación de cámaras a bordo de las embarcaciones. Se llaman dispositivos de registros de imágenes, DRI, que está próxima a implementarse ahora. O sea, estamos en el minuto preciso. Está aprobada, el reglamento se aprobó el año pasado y ahora estamos implementando las cámaras. Eso quiere decir que los armadores deberán poner en sus naves cámaras y grabar todo lo que ocurra en la pesca. Cosa que para nosotros, presidente, es muy importante, porque vamos a poder por primera vez saber qué ocurre en la pesca. Esto no, es inédito en el mundo. Yo creo que somos uno de los pocos países que estamos implementando en forma oficial esto. Nosotros lo que vamos a hacer es pasarle la cámara, va a estar certificada por nosotros, inviolable, con una alta calidad de la imagen, etcétera, y luego vamos a llegar al puerto. Cuando llegue al puerto vamos a ir y vamos a retirarle el disco duro, y ese disco duro vamos a analizarlo en un centro de monitoreo y evaluar si hay incumplimiento. Por lo tanto, ahí tenemos una suerte de fiscalización. Ahora, obviamente, si usted me pregunta la ayuda, nosotros vamos, en el proyecto de modernización, vamos a hacer un complemento para el próximo año para incorporar más tecnología en nuestro proceso de fiscalización. Relacionados con estos centros, probablemente el sueño que tenemos nosotros es tener centros de monitoreo regionales, en donde podamos establecer la fiscalización de este tipo de naves, no solo de la pesca incidental, sino que también la pesca ilegal, que es lo que nos convoca como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío. Y el segundo desafío es la prevención. Es a través de lo que los armadores tienen que realizar, y para eso el subsecretario organizó una reunión próximamente con los armadores para abordar este tema, de manera de poder insistir en las medidas preventivas que se tienen que tomar, capacitación de los armadores, etcétera, una serie de medidas, identificación de especies. Bueno, en el caso de los cetáceos, todos los cetáceos están protegidos, por lo tanto está claro que hay que tomar medidas preventivas ante cualquier aparición de un cetáceo. Por lo tanto, en resumen, presentamos la denuncia, fue acogida la denuncia, vamos a hacer las pericias, vamos a presentar todas las pericias que tengamos nosotros como órgano sectorial experto. Vamos a implementar el sistema de máquinas de cámaras para la fiscalización a partir del segundo semestre. Y bueno, tenemos un desafío como Senapesca tecnológico de poder estar a la altura de este tipo de fiscalizaciones, con imágenes de alta resolución, con identificación de la especie, en el caso de la fauna acompañante para el descarte. Por lo tanto, hay toda
Ahora, de hecho, también es importante recalcar que el tema de los delfines es un tema internacionalmente reconocido, que Chile es un país que protege los delfines, y en general los cetáceos son animales súper sensibles al dolor. Por lo tanto, del punto de vista cognitivo, del punto de vista de sus características fisiológicas, es una situación muy incómoda para todos nosotros, y por eso nos tomó, como entidad fiscalizadora, tomar este caso en forma emblemática. Tenemos hartos expertos en Senapesca que con el paso del tiempo se han declarado, han adquirido ciertas destrezas en términos del conocimiento, de la biología, de la fisiología del cetáceo. Eso es. ¿Quieren agregar algo más? Felipe, ¿alguna cosa sobre...? No, la verdad es que lo dijo. Quedamos a disposición de Sí. preguntas. Oye, las sanciones, evidentemente son sanción penal, hay multas. ¿Hay alguna sanción que esté vinculada a la pérdida de la licencia de pesca? Tenemos el... ¿Mm? Sí, es que precisamente se introdujo la figura del 135 bis, pero solamente la caducidad de la licencia transable de pesca se alcanza hasta el delito de 135, que es la pesca con explosivos, y el artículo 136 de la Ley General de Pesca. Lamentablemente, en cuanto a la caducidad propiamente tal, no hay una sanción específica. ¿Ustedes estiman que sería más efectivo agregar una sanción? De todas maneras, tal vez, no sé si lo comparte tal vez, porque no hemos tenido tiempo de hablarlo en detalle, pero me parece que cualquier delito que se cometa en el marco de la actividad pesquera debería ser sancionado posteriormente con una caducidad además de la licencia transable o del permiso correspondiente. Yo creo que le propongo a la comisión que los senadores presentemos una iniciativa de la comisión en esa materia. Pues yo creo que es muy importante respaldar la acción fiscalizadora, porque finalmente lo que estamos hablando es un desincentivo importante para quien va a tener este tipo de prácticas. Lo segundo, antes de darle la palabra a David, la pesca con explosivos. Usted está claro que la pesca de arrastre la hacen barcos que tienen una cierta, o empresas que tienen una cierta capacidad de pesca y de importancia, pero ¿quiénes piensan ustedes que está desarrollando con pesca con explosivos? No creo que sean las grandes empresas, o también... Estamos, como le mencionaba, haciendo una investigación con la autoridad marítima, pero efectivamente esto es ilegal. Hay gente que por tal vez ancestralmente, no sé cuándo, ocupó esta práctica y claro, nosotros hemos hecho denuncias, pero también ahí está el tema de desincentivar esta práctica. Yo esperaría con las gestiones que estamos haciendo con la autoridad marítima a nivel de inteligencia, digamos, para poder detectar esto, podríamos tener un resultado luego. Pero claro, efectivamente, yo creo que son personas, ni siquiera son pescadores, tal vez personas naturales que desarrollan esta práctica en forma bastante impresionante para todos los que escuchamos esto. O sea, es una cosa que yo no la he visto nunca, pero se escucha, se sabe, hemos tenido denuncias, hemos acudido como entidad fiscalizadora, pero llegamos tarde, no están. Por lo tanto, corresponde a un proceso de fiscalización de alto nivel que estamos realizando y que ayer justamente nos juntamos con la autoridad marítima y con los carabineros para poder avanzar en ello. Pero yo creo que esto corresponde a personas que incluso no son pescadores. Sí, respecto de me vuelve a colación el tema de la pesca ilegal en general, ¿ya? Y el tema de las sanciones respecto de quienes ejercen esta pesca ilegal. Y en realidad a todos nos sorprendió un minuto que pasaba mucho en este tema del rompimiento de las zonas contiguas, porque sabemos que lo que se detecta en pesca ilegal es la punta del iceberg y que la pesca ilegal en realidad es casi un acto institucionalizado, porque además las empresas optan por, o sea, el efecto, el costo que le significa a quienes ejercen la situación, las penas prácticamente no existen. O sea, a lo más el decomiso de las especies capturadas de manera ilegal, nunca hay una sanción ni siquiera para el armador, la embarcación sigue, le quitan el tema, paga una multa que es ridícula, porque todos sabemos que, bueno, todos los estudios indican en el ámbito de la pesca que la pesca ilegal es un tremendo y lucrativo negocio
y efectivamente se detectó ese tema. Me acuerdo que en la Cámara presentamos un proyecto en el sentido de incluir precisamente, por ejemplo, la caducación de las licencias de pesca, porque el tipo lo sigue haciendo. En la práctica lo siguen haciendo de manera absolutamente sin ninguna sanción de por medio. O sea, los costos, lo que tiene que pagar, vale la pena el tipo asumir el riesgo y a no seguir pescando. Creo que ahí, me parece que ahí podríamos pedir desde la Cámara, si es que comparto la idea, presidente, de presentar algo en esa dirección. Sí. Yo creo que es muy importante y además yo les quiero proponer que tengamos un trabajo conjunto, en el sentido de que ustedes mismos, con nuestros asesores, puedan participar un poco de la elaboración de esa iniciativa que nos ayude a tener una... Y yo no, y como dice David, yo no lo haría solo sobre cetáceo también, sino también para un poco más amplia la pesca ilegal, donde tenga la moción un capítulo de cetáceo, pero establezcamos un marco que ayude a hacer la pesca, y sobre todo, si ustedes están de acuerdo, es más fácil poder llevar adelante esta iniciativa. Presidente, para complementar lo que el senador dice, efectivamente la ley de Senapesca, que se aprobó en enero, configura el delito para aquellas etapas relacionadas, incluso las etapas post captura, que eran las etapas que teníamos más ilegalidad, en el caso de la merluza común. Pero también está relacionado con los recursos sobreexplotados y colapsados, es decir, lo que tiene más impacto en la sustentabilidad, y los recursos en veda o con medidas de administración, talla mínima, por ejemplo. Y obviamente los cetáceos se incluyen dentro de esto. Ahora, la gracia de la Cámara es que la Cámara nos va a permitir no solo fiscalizar la ley de pesca incidental y de descarte, sino que también la pesca ilegal. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar en la figura de cómo configuramos el delito en esos casos, porque si se pesca un recurso que está en veda y nosotros lo evidenciamos en la Cámara, probablemente ahí vamos a poder trabajar en una conducta de delito y que tengan pena ejemplificadora. Así que también hay un avance en la ley de pesca que nosotros hemos desarrollado, y yo le agradezco, presidente, la invitación. Vamos a estar atentos a poder presentar nuestras propuestas respecto a nosotros como Servicio Nacional de Pesca. El tema de los cetáceos es algo que nos toca muy de cerca y estamos absolutamente disponibles para trabajar en eso. Lo que nosotros podemos hacer un poco para ayudar a hacernos parte de la querella, los senadores que le tengan interés, lo que te pido, mandaron la querella que ustedes presentaron. ¿Ah? No sé si algún otro tema, pero... No, con respecto a lo mismo, presidente, sumarme a la iniciativa y felicitarla por lo que hicieron. Y efectivamente lo que usted dice, esto de ocupar dinamita, es un tema muy antiguo. Yo no vengo del mundo de la pesca, soy de la agricultura, pero me tocó de chico ver cómo pescadores, y ahí voy a ser mucho más categórico, pescadores artesanales salían y de repente, con el fin de correr los lobos marinos para que no espantaran la pesca, ellos ocupaban un poco de dinamita y espantar de esa manera, y lo hacían. Y obviamente que es una práctica que lo más probable es que no haya desaparecido, ¿ya? Así que yo no lo dejaría tan expuesto a que son personas externas, sino que más bien debe ser gente que conoce el procedimiento y que obviamente para beneficiarse aplican esta situación. Y sí comparto de que en nuestro país tienen quizá una carencia general y abordar lo que usted dice, presidente, de que las sanciones siempre son muy bajas para todo. Yo creo que el día que empecemos a aplicar sanciones altas, que son más disuasivas, que tienda a que la gente no incurra en algo porque sabe que si lo pillan puede ser muy lamentable para él, es que lo que nos va a ayudar a que no solamente en esta materia, sino que en otras, también podamos avanzar más en una conducta social responsable con respecto a respetar los marcos legales. Si quiere, la liberamos, le agradecemos y mantengamos el contacto. Y yo le pido que se ponga de acuerdo con Josefina, el abogado, para que nos envíe la... Sí, ¿ah? Sí, pero además vamos a tratar de hacernos parte los senadores de la comisión. Bueno, por eso aprovechemos de colaborar con ustedes también en todos los ámbitos, porque al final esta comisión no es de pesca, de medio ambiente, justamente tiene que ver con la conservación, con la biodiversidad, y es de los aspectos que yo creo que son más frágiles y que tenemos que resguardar. Así que sí.
ustedes tienen la voluntad, mejor para nosotros. Presidente, si me permite hacerle un anuncio. Somos una institución con muchos temas. La pesca ilegal es un tema y prioritario para nosotros. La acuicultura es un tema y el tema de la certificación y la inocuidad. Nosotros certificamos los productos pesqueros de exportación y de la acuicultura. Y hemos tomado la decisión de crear una unidad especial de conservación y biodiversidad para que aborde todos los temas de conservación relacionados con las áreas marinas protegidas, con el rescate animal, con los cetáceos, justamente para darle más foco a estas áreas y separarlas de las otras áreas que son como unas áreas que siempre están con muchas contingencias y poder tomar este tipo de acciones a largo plazo, pensar en convenios, pensar en medidas preventivas, pensar en como más grande. Siempre nos quitaba la posibilidad de estar metida en alguna de las áreas del negocio. Así que eso quería aprovechar la oportunidad de comunicarle a esta comisión, que es de Medio Ambiente, la innovación que hemos tomado en Senapesca. Ahora, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto con distintas organizaciones científicas de regular el uso de antibióticos en la acuicultura. Eso es un escándalo, porque finalmente Chile va a tener problemas de cuestionamiento en los mercados internacionales producto de esto. La cantidad de antibióticos que se están usando en Chile es muchas veces, 100 veces superior a la que se usa en Noruega por tonelada producida. Entonces, eso también es muy importante porque además tiene un impacto sobre todas las comunidades. Las bacterias transmiten resistencia y se la transmiten a todos los seres vivos. O sea, no solamente afectan al ser humano, sino que transmiten esa resistencia bacteriana a todos los seres vivos que tienen bacterias, ¿ya? Y por lo tanto generan una crisis ecológica de una envergadura. Además, uno de los principales problemas que va a tener la humanidad es la resistencia a antibióticos, que ya está declarada como una emergencia por Naciones Unidas, que van a ser, dice, las principales causas de muerte, porque se demora 10, 20 años en la generación de una nueva molécula de antibióticos y las bacterias hoy día son hiperinteligentes, se demoran meses en desactivarla. Entonces, este uso a granel, preventivo, porque ni siquiera se usan los antibióticos para controlar enfermedades, se usan a granel de forma preventiva, es totalmente irracional y criminal. Entonces, ahí también le vamos a pedir opinión para poder avanzar. Ahí, presidente, nosotros tenemos a cargo el uso de los antimicrobianos en la acuicultura, quedamos a disposición de esta comisión para poder contar la estrategia que estamos trabajando. Solo aclarar que nosotros tenemos un sistema, una receta en línea en que no está permitido el uso preventivo en el caso de la acuicultura. Y hay control, todos los médicos veterinarios deben presentar la receta en línea a nosotros y nosotros la autorizamos. Contarle que la primera semana de abril se realiza la Conferencia Mundial de Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, cuyo uno de los primeros módulos es la prevención de la resistencia antimicrobiana, antimicrobial resistance, en donde va a venir la directora de la mundial de la OIE. Le vamos a mandar una invitación, porque esto va a ser el día 2 o 3 de abril, en donde va a haber un foro y van a estar los expertos de todos los países en el área de acuáticos discutiendo justo lo que usted dice, presidente, que a nosotros nos preocupa obviamente como servicio y estamos tomando las medidas de control, de fiscalización, en donde hemos invertido mucho tiempo, y también de una propuesta de utilizar agentes no farmacológicos. Estamos preparando. Eso lo organiza la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, que se conocía como Oficina Internacional de Epizootias. Y va a ser en Chile, porque la acuicultura en Chile es muy importante para el mundo. En abril, y es organizado, como le digo, por la Organización Mundial de Sanidad Animal, y donde, bueno, yo además soy miembro de la comisión elegida soy vicepresidenta de la Comisión de Estándares, justamente que ve el tema de resistencia antimicrobiana. Bueno, sería fantástico que pudiésemos hacer un distinto grupo científico de Concepción de otros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo lo veo como médico. Un veterinario no le cuesta nada establecer que hay una determinada enfermedad cuando no la hay, te das cuenta. Y esto sucede mucho, en la medicina humana también. El 75% de los antibióticos en Chile son a destino animal. Solo el 25% de los antibióticos que se comercializan en Chile son humanos. El problema es que la mitad de los que se usan en humanos está mal indicado. Y esto ocurre cada vez que un médico pediatra, un médico internista recibe a un paciente con una gripe, le va a recetar antibióticos por dos razones: para protegerse y porque el paciente
si no le entregan antibióticos siente que no le resolvieron el problema, aun cuando el antibiótico para una gripe no tiene. Y nosotros vemos que la sobreindicación, y eso ocurre exactamente igual en el ámbito de la acuicultura. Entonces, es muy importante regular tanto la producción animal, el uso animal, que representa el 75%, y de regular también el uso de antibióticos en el mundo de los profesionales de la salud habilitados. Ahora, hace años atrás, nosotros hicimos una denuncia de haber sido por el 2000, y estaban usando antibióticos de muy alta línea, o sea, no solamente usaban los antibióticos de primera línea, sino que estaban usando antibióticos que, por ejemplo, se usaban contra el antrax, que son los únicos para combatir el antrax. Y eso era una situación increíble, porque si generamos resistencia a ese antibiótico, que es el único que tenemos el día que hay una epidemia de antrax, era totalmente irracional, te das cuenta, es como darle el top de la línea a los antibióticos y lo usaban. Entonces yo creo que esto es un tema que yo creo que amerita, por eso si tienen interés, invítenos para presentar un poco la iniciativa y además aprovechar ahí de mejorarla con las opiniones que tengan los distintos expertos. Y nos ponemos desde ya a la disposición de esta comisión para venir a presentar la estrategia de fiscalización que Senapesca lleva en este tema, porque hemos avanzado mucho, ahora esos fármacos no se ocupan en la acuicultura por indicación nuestra, así que también sería interesante, nos ponemos a su disposición. Bueno, siempre en torno al tema del uso de los antibióticos y en la acuicultura y en la salmonicultura en particular, ¿no es cierto?, ha estado siempre en el debate público, o sea, generado y se han hablado N artículos de ese tema. ¿No sería posible contar con algunos resultados que han hecho ustedes como Senapesca respecto del uso de estos antibióticos en la... A mí me interesa el tema en el ámbito de la salmonicultura por el impacto que tiene en mi región, pero se ha hablado tanto sobre este particular y se ha señalado, bueno, que hay cifras extraordinarias de uso de antibióticos comparado con otras industrias de otras partes del mundo con las cuales por lo más competimos, y además el impacto que tiene la actividad. Sería bueno si hubiera disponernos alguna información que hayan elaborado, por favor, sobre ese particular, presidente. Muchas gracias. Sumarnos a lo de David, y ¿por qué no nos informa de todos los antibióticos que se están usando, la cantidad, la indicación, cuáles son las indicaciones que se están formalmente proponiendo? Yo creo que es imposible que sean reales las patologías. Son esto es como la gripe, te das cuenta, el médico le pone bronquitis aguda cuando es una gripe y total, y esto ocurre también en la dimensión de la medicina humana, el tener que hacer una auditoría y si era bronquitis o era gripe es prácticamente imposible hacerlo ex post, ¿te das cuenta? Entonces, podríamos oficiarle para que tenga formalmente el respaldo de que le estamos pidiendo la información de David y todo el uso de antibióticos, la cantidad, los distintos usos de antibióticos y en qué manera se están autorizados, entre comillas, la utilización. El antibiótico que yo le señalo para el antra era el ciprofloxacino. Ya no se ocupa, pero se ocupaba, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, no se ocupa, pero esto es como el uso de explosivos, ¿te das cuenta? O sea, no se ocupa en la formalidad, no se permite. Ahora, que no se ocupe es otra cosa, porque yo estoy seguro que así hacemos búsqueda de metabolitos de antibióticos, podemos encontrarnos con la sorpresa de que en alguna parte lo pueden estar ocupando, porque en lo que le informan a usted en ese tipo de industria, ojalá todas fueran serias, te das cuenta, pero si ya las industrias están usando antibióticos con indicaciones que no corresponden, bueno, una operación que esté preocupada y angustiada por su recurso, yo creo que no va a trepidar y bueno, entonces, ahora, eso fue muy importante, David, por el tema del virus ISA. El virus ISA está directamente relacionado con la pérdida de inmunidad de los peces. Ya son monocultivos, ya tienen un problema estructural de inmunidad porque la diversidad de respuestas de los seres vivos es lo que impide las infecciones, pero cuando ya tienen un mono plantel genético, son todos muy parecidos, y con una inmunidad rebajada, porque las bacterias que hacen
la resistencia y los antibióticos justamente al sacar, a eliminar las bacterias, entre comillas, las biotas, los biomas naturales que tienen todos los seres vivos dentro, que generan la inmunidad, porque tú tienes más bacterias que células propias. Entonces esas bacterias que tú tienes son las que te protegen. Las patógenas son muy pocas y entrenan a tu sistema inmune. Si tú le eliminas permanentemente las bacterias a cualquier ser vivo, a los seres humanos también, pero a los peces, los dejas sin inmunidad. Entonces ahí viene cualquier virus y bueno, y deja un desastre. Entonces, por eso que es muy interesante estudiar estos fenómenos, porque son de mayor envergadura y además van a afectar a toda la comunidad viva, a todos los otros peces de otras especies, pero también a los seres humanos y a todas las personas que estén en relación con esos ecosistemas. David. De repente uno se entusiasma, presidente, con la presencia de Cernapesca y lo lleva a temas que a lo mejor no son, debe ser tratado en realidad en la comisión de pesca propiamente tal. Pero como decía el senador Girardi respecto al tema de Elisa, bueno, nuestra región vivió y toda la zona sur vivió, ¿no es cierto?, el impacto de este efecto, y gran parte de ello está circunscrito más que nada a problemas de manejo de la industria que a la causa del problema, porque el problema también existe en Noruega, en otros lados, pero la alta concentración, la alta densidad fueron factores que aparentemente aportaron a multiplicar el problema. Entonces en una industria de vida tan estratégica que mal después del cobre, tengo entendido que la salmonicultura exportó más de 5.000 millones de dólares el año pasado, o sea, es un sector extremadamente estratégico. Y ahí uno empieza a pensar primero en las prácticas ambientales, ¿no es cierto?, asociadas a la industria, que tenemos N dificultades, nos encontramos nosotros con 1000 problemas de desecho, nadie se hace responsable, ¿verdad?, de los abandonos de centros que de repente cumplen su vida, algunos dicen, buzo, que simplemente terminan cortando los soportes, ¿verdad?, y van a dar al fondo del mar. ¿Y para qué decir con la fuga de salmones? Ya, o sea, la norma establece de que han habido fugas no de miles, sino que casi de 1 millón de salmones, y la norma establece la exigencia a la empresa para liberarse del pago de multa, la recaptura de una cifra que es ridículamente, es para la risa, creo que 5 o 7%, o sea, si tú se liberaron por accidente 1 millón de salmones, recuperás el 5% y se libera incluso el pago de la multa, y eso miles de salmones quedan, ¿verdad?, incorporados, y más encima después ni siquiera la gente los puede comer, porque si los pescan más encima los denuncian por robo. Entonces hay una serie de normas que yo creo que va a haber que empezar a ponerse a tono en una empresa hoy día que ya no puede estar trabajando en estándar ya superado. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Por eso uno se entusiasma, presidente, con la presencia de Cernapesca y felicitar a la labor que están haciendo. Nosotros ponemos a disposición del informe y si es necesario una presentación. Hay muchas el tema del virus ISA me tocó vivir a mí directamente. Yo volví al Cernapesca el año 2006, estaba en la academia y me tocó pasar de 2 funcionarios a 150 veterinarios en terreno. Yo participé en la mesa del salmón en su minuto, que estaba dirigida por el ministro en ese entonces Lavado, en donde efectivamente cambiamos la regulación y es una regulación bastante contundente en el ámbito sanitario, porque efectivamente había que tomar, había buenas prácticas, pero las buenas prácticas sabemos que no son necesarias, no son suficientes, en este caso no necesarias, no son suficientes. Por lo tanto, desde el punto de vista del antibiótico, a nosotros nos interesa que ustedes conozcan lo que estamos haciendo y su opinión, por supuesto, para avanzar en algunos aspectos que yo creo que podemos avanzar. Bueno, nosotros hemos trabajado un par de años, entonces perfecto. Invítanos a tu conferencia Ya. a presentarte. Ya, pues, perfecto. A lo mejor Perfecto. podemos, Hagamos un taller. opiniones Sí, dentro de los expertos que vayan. Qué bueno, ya. Y lo presentamos después de la comisión, ¿te parece? Perfecto. Ahí hacemos un side event. Bueno, de todas maneras, todo lo que Porque son proyectos muy importantes. Yo creo que para la zona de clave, o sea, no nos debemos los errores del pasado a zonas que todavía pueden no estar afectadas desde el punto de vista ecológico, porque eso es irreversible. Una vez que cualquier resistencia es irreversible, es para siempre. No son modificaciones genéticas en la bacteria.
Perfecto, muchas gracias. Y además con el impacto, presidente, una industria hoy día produce ¿cuánto? 800.000 pan menos toneladas. Se proyectan en 1.300.000, estamos hablando de un crecimiento muy potente en los próximos años. Y la zona sur austral, particularmente la zona austral, son el centro del foco de mayor capacidad de expansión de la industria. Entonces, cualquier información en esa línea, bienvenido. Dejo mi correo para que Ya. me mande. Mandamos y hacemos un seminario chiquitito en el marco de la conferencia, no hay problema. ¿Ya? Ahí lo pensamos. Muchas gracias. Rafael, antes que se vaya, Oye, yo vuelvo a insistir en algo que dije recién, en este otro tema, hablamos de los cetáceos, ahora estamos hablando de las malas prácticas o del uso de antibióticos no regulados o que no están permitidos. Yo también creo que ahí también debe modificarse el tema de la sanción, no solamente a la empresa, sino que también a quien recomienda. O sea, hoy día es impensado solamente responsabilizar a los ejecutivos si hay un profesional detrás que está autorizando o recomendando usar algo que está prohibido por ley. Entonces, yo creo que en el tema sancionatorio hay que ser más estricto y apuntar donde hay que apuntar, pero como dice el senador, se arranca en 1 millón, recogemos el 5%, liberamos, ¿no? O sea, también a lo mejor habría que regular que lo que no se captura pasa a ser un bien común y que cualquiera lo puede y eliminar esa condición exactamente. Porque eso también haría que ellos cuiden un poco más su producto, pero yo vuelvo a insistir que las sanciones son los que van a permitir que esto no se siga haciendo y que nos sigan viendo como un país serio desde el extranjero en esta actividad económica que es importante para el país y en especial para la zona del senador Sandoval. bueno, muchas gracias. Así que hay que... ¿Usted es bueno para las sanciones? ¿Le puedo proponer un proyecto? Sí, sancionatorio. Y después lo voto en contra. Pero igual nosotros vamos a presentar el proyecto y lo vamos a tramitar. Ahí te dejo un correo. Mándalo con copia a mí también. Ya, hagámoslo al pasar el tío, sí. Mauro. Sí, porque yo me llevo el otro. Voy a hacer pasar el... Ya, Chao. a los de la Universidad de Santiago. Oye, mira, hubo un estudio interesante de la USACH, de la Universidad de Santiago, muy interesante, que fue portada ayer en La Tercera, y a mí me pareció interesante que lo conociéramos, que es una investigación que demuestra que los contaminantes atmosféricos contaminan la nieve, y al contaminar la nieve contaminan el agua, y al contaminar el agua de bebida, el agua de riego, y por lo tanto todos esos contaminantes. Y como es un tema muy novedoso, le pedimos al autor de la investigación que pudiera venir. Así que, hola, ¿cómo estás? Siéntese ahí, al lado allá, por favor. Oye, primero, agradecido por poder venir, porque lo invitamos ayer y inmediatamente nos dijo que podía participar. Valorar el estudio que hicieron, nos pareció muy interesante, pero si quiere, preséntalo y después podemos abrir una pequeña conversación con los parlamentarios y parlamentarias para ver después qué podemos hacer a partir justamente de esta evidencia científica que tú estás planteando. ¿Tiene instalado su...? Creo que sí, ahí funciona. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Raúl Cordero, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Lidero un grupo de investigación antártica y por lo tanto tenemos mucho interés en todo lo que es relacionado con la criósfera, nieve, glaciares, etc. Igual era obligatorio para mí venir como funcionario público, me llamó el Senado, ¿qué voy a hacer? Así que aquí estamos felices en todo caso. En efecto me pidieron que presente los resultados de este proyecto. Este es un proyecto que estaba tratando de evaluar
en términos generales cuál era el nivel de contaminación que la nieve, la cobertura de nieve en los Andes chilenos tiene. Es un proyecto financiado por CONICYT a través de un proyecto anillo y lo ejecutamos un consorcio de universidades liderado por la Universidad de Santiago, pero participan otras universidades públicas, incluida la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Tarapacá, universidades privadas como la Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello. De lo que se trataba era básicamente de medir cuál era la concentración de contaminantes, en particular el material particulado fino. El material particulado fino, seguramente ustedes están muy bien informados al respecto, es el que se genera cuando se queman combustibles fósiles, en particular el diésel. Es peligroso para la salud, pero sucede que también tiene el potencial de afectar el recurso nieve, porque al ser oscuro, el hollín que genera, el material particular es básicamente hollín, carbono, ¿ok? Al ser negro absorbe radiación solar y se calienta. Entonces cuando se deposita sobre la nieve, oscurece la nieve, calienta la nieve y acelera su derretimiento estival. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Saber cuánto carbono negro había en la cordillera de los Andes. No se habían hecho ese tipo de mediciones de manera sistemática en áreas grandes. Sí se han hecho mediciones particulares, por ejemplo, hay zonas impactadas por la actividad minera, uno va al lado de la minera y encuentra grandes concentraciones de material particulado. Ese tipo de mediciones ya estaban reportadas. Pero lo que a nosotros nos interesaba era saber en términos generales el estado de la cordillera. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque sucede que si la cobertura de nieve en una zona grande como los Andes, por ejemplo, disminuye, eso tiene efectos en el clima, es decir, puede retroalimentar el cambio climático. Así que es un tema más o menos importante cuando la nieve desaparece de zonas relativamente grandes. Ahora, esta es una imagen re interesante de un estudio paralelo que ejemplifica el problema. En Chile, la cobertura de nieve está disminuyendo a razón de, al menos en verano, 10% por década. Estamos perdiendo alrededor de, en términos generales, 1% de cobertura de nieve por año. Esa es más o menos la situación. En los últimos 30 años, nosotros hemos perdido alrededor de 30% de la cobertura de nieve, al menos la de verano, que es usualmente lo que se conoce como cobertura de nieve perenne. La que debería estar en verano ha ido disminuyendo. Este es un mapa, por ejemplo, que muestra la zona frente a Rancagua. Rojo es todo lo que se ha perdido en los últimos 30 años en promedio. Blanco es lo que todavía queda, digamos. Entonces, este problema no solamente se da frente a la zona de Rancagua, sino que es un problema que nosotros hemos estado estudiando, se da absolutamente en toda la cordillera de los Andes, desde el Ecuador hacia la Patagonia. Pero en particular, nosotros obviamente nos hemos concentrado en los Andes chilenos, pero este análisis del problema de la reducción de la cobertura de nieve también se da del lado argentino. De hecho, ahí no se nota la línea de frontera, nosotros hemos hecho un análisis completo de toda la cordillera, y lo que hemos encontrado es lo que ya les comenté, una reducción significativa de 10% por década en la cobertura de nieve. Entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros saber? Lo que nosotros queríamos saber es cuánto de eso es clima, calentamiento global, y cuánto es contaminación. Esa era más o menos la idea. Esa era la motivación del estudio. Esto es una gráfica que muestra lo que les estaba comentando recién. Respecto a un promedio, rojo es cuando tienes menos del promedio de largo plazo, azul es cuando tienes más del promedio de largo plazo, y la línea punteada que va hacia abajo indica la tendencia decadal. Es lo que les decía, la cobertura de nieve. Este es un promedio de la cobertura de nieve para toda la zona norte y centro del país, de la latitud 23, eso es más o menos de San Pedro de Atacama hacia el sur hasta más abajo de Santiago, antes de Rancagua. ¿Okay? Y más o menos similares gráficas se observan cuando analiza cualquier zona de la cordillera de los Andes chileno y argentino. ¿Okay? Hay un problema de disminución de cobertura de nieve. Mucho de eso es precipitación. Está disminuyendo la precipitación, está subiendo la temperatura, y nosotros queríamos saber cuánto de eso era contaminación. El efecto de la contaminación, no voy a entrar en mucho detalle técnico, pero cuando se contamina, ya lo expliqué, disminuye, cambia el color de la nieve básicamente, la nieve se vuelve más oscura y eso hace que se derrita más rápido. Estas son curvas que indican más o menos la reducción de reflectividad de la nieve, es como una disminución del blanco de la nieve, ¿okay? Y lo más interesante es que, claro, uno puede medir esto utilizando instrumentos en terreno como estamos haciendo aquí, pero para lograr medir cambios significativos en el color de la nieve, incluso utilizando la mejor instrumentación disponible en terreno, uno necesita que la nieve esté muy oscura. Por ejemplo, en esa foto, todos los que tienen mejor vista que yo seguramente van a notar que la nieve se nota oscura. ¿Okay? En ese caso, esa nieve está oscurecida ya sea por polvo o por contaminación, da lo mismo, pero el punto es que
ese no es el tipo de análisis que nosotros queríamos, porque esas son zonas relativamente pequeñas, fáciles de identificar. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a lugares donde la nieve no estaba como se ve ahí, oscura, sino irnos a lugares que nosotros pensábamos son representativos de zonas grandes de la cordillera. Cuando todos ustedes han ido a esquiar o a pasear en la cordillera, esa es la imagen que uno tiene de la nieve. En general no da la impresión de estar contaminada. Si yo voy con un instrumento súper bueno y mido el color de esa nieve, la voy a encontrar blanca. Entonces lo que necesitamos es una técnica más sofisticada para determinar las concentraciones de contaminación, que la nieve sí tiene, pero que son bajas. Entonces nos pusimos de acuerdo con unas universidades de Estados Unidos que han hecho estudios similares en el Ártico. Cuando uno va al Ártico, el Ártico ustedes seguramente han escuchado, se está derritiendo mucho peor que la Antártica, una importante contribución a ese derretimiento viene de la contaminación. Pero la contaminación, también si uno va al Ártico, no lo ve oscuro, lo ve más o menos como nosotros vemos la cordillera. Entonces fuimos a buscar colegas de la Universidad de Washington que se aliaron con nosotros y nos transfirieron el know-how para poder hacer ese tipo de mediciones de bajas concentraciones, significativas, pero bajas concentraciones de contaminantes, para saber si esta nieve que se ve pura, espectacular y blanca, estaba o no contaminada. No voy a entrar en detalle respecto a la técnica, pero lo que hicimos fue ir en grupos de A3, pasear por toda la cordillera e ir recogiendo nieve que aparecía súper blanca. La técnica de medición básicamente consiste en coger una muestra de nieve, no se coge una, se cogen varias, con una paleta, se meten en bolsas y se trae al laboratorio. Esas son bolsas típicas que traemos de la cordillera. Se recogieron, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 1000 bolsas en distintas zonas de la cordillera, a distintas altitudes. En la zona norte del país, por ejemplo, para recoger nieve, uno tiene que subir a los 6000 metros. En la zona sur del país es mucho más fácil, 1500 metros, y uno encuentra nieve, que era importante para nosotros en la zona sur, para saber si estaba siendo contaminada por la quema de leña que la gente usa en el invierno para calefaccionarse. Luego uno coge la nieve, la lleva al laboratorio y la filtra, ¿ok? Y eso es lo que obtiene. Esos son los filtros de más o menos que se obtienen después de filtrar más o menos 2 litros de nieve. Y uno ve inmediatamente que hay filtros de distinto color. ¿Te fijas? Los que son más blancos significa que la nieve estaba realmente pura. Y los que no, no. Entonces hay unos filtros, por ejemplo, arriba a la derecha se ven unos filtros bastante oscuros de color negro. Esa cuestión tiene... verdad. Yo no sé si está funcionando este puntero, sí, está funcionando. Que yo sin lentes no veo ninguna cuestión, así que no sé dónde le estoy apuntando. Pero me creerán que hay filtros que se ven claramente más negros y otros que se ven claramente más cafés, y hay unos que se ven amarillos. Incluso yo los distingo, ¿ok? Eso significa que tienen distintos elementos, ¿ok? Ahora, nosotros nos concentramos naturalmente en los que eran más cafés y los que eran más negros. Los que eran más negros significa que tienen carbono negro, el hollín, ese que estábamos buscando nosotros. Y los que son más café significa que está contaminada, entre comillas, la nieve, pero no es contaminación antrópica, sino que puede ser polvo, simplemente polvo. El polvo provoca más o menos un efecto similar. No voy a entrar en detalles respecto a qué se hace con los filtros, porque naturalmente los filtros no es que los miramos y decimos, este está contaminado, este no. Es más o menos así, pero lo hacemos de manera más sofisticada, midiendo el color del filtro, usando unas técnicas de espectrorradiometría y comparando esas mediciones con filtros calibrados con concentraciones conocidas de los contaminantes. Les estoy dando todos estos detalles no para que los internalicen, sino simplemente para darles una idea de que es un estudio más o menos sistemático, bien hecho. ¿Okay? Dos cosas determinamos en los filtros. Primero, la cantidad de hollín, la cantidad de carbono negro, y segundo, la proporción de polvo que estaba contribuyendo al derretimiento de nieve. Es decir, pudimos determinar si había hollín o no, eso antrópico, o sea, producido por la contaminación de actividades humanas, o si había polvo y cuánto. Esa fue más o menos la idea. Los sitios de muestreo aparecen indicados ahí, ya les comenté más o menos, había sitios a mucha altura en el extremo norte del país, y sitios a baja altura. Hay una cosa importante a resaltar, es que todos estos sitios aparecían como sitios no contaminados. O sea, justamente la idea es determinar si en general la cordillera está contaminada. No fuimos a una minera, por ejemplo, por ejemplo, muchos proyectos astronómicos en el norte de Chile utilizan generadores a diésel industriales grandes para sus telescopios. Y esa cuestión está contaminando la nieve, pero no es evidente.
Ya, nosotros pudimos medir ese problema, por ejemplo, cerca del observatorio ALMA. No es ALMA exactamente, pero hay otros proyectos más pequeños, donde nosotros mismos tenemos una estación. Logramos determinar ahí que había un efecto antrópico más o menos relevante, que no estaba, no lo teníamos en el radar, digamos. Estos son los resultados, ¿no? Lo que ven ahí es, en el eje vertical se ve lo que se llama el Armstrong Coefficient, que es básicamente una medida de cuánto polvo hay, ¿ok? Si ese valor es alto, significa que había mucho polvo en la muestra; si ese valor es bajo, significa que había hollín. Esa es más o menos la idea. Y en el eje horizontal, lo que aparece ahí es la latitud. Básicamente, la latitud es la posición de cada uno de los lugares cerca de los que muestreamos, ¿ok? Entonces, lo importante es notar que en rojo son los lugares en el norte de Chile, en azul son los lugares del centro y sur de Chile. Entonces, si ustedes se fijan con un poco de detalle, los puntos rojos son más altos en general que los puntos azules. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que en los filtros que se tomaron en el norte había mucho polvo y había poco hollín. ¿Okay? Eso no significa que no haya influencia antrópica, pero era menor que la que hay en la zona centro y en la zona sur, ¿ok? Esta es otra gráfica importante, que esta es la que muestra el resultado más importante, que es la concentración de contaminantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los valores tienen la tendencia a ser menores de 20, las unidades de esta cuestión son nanogramos por gramo o partes por billón, ¿ok? Menores de 20 en general, pero hay algunos puntos que tienen valores superiores a 20. Por ejemplo, ese punto que es azul y está cerca de la latitud de 33, no sé si ahí le estoy achuntando por ahí. Ese punto es un resumen de los puntos cercanos a Santiago. ¿Okay? Y básicamente confirma una cosa, bueno, ampliamente conocida. La contaminación de la nieve en lugares cercanos a Santiago es mayor que en el resto del país, y es significativamente mayor. Si ustedes se fijan, es el doble, tal vez un poco más, el promedio. Hay otro punto que está también alto. El primero, a mano izquierda, ese corresponde a una zona cercana a Putre. ¿Okay? Y es interesante porque estaba muy contaminado, pero no pudimos determinar cuál es la razón. Fíjate que uno llega a estos sitios altos en camioneta y de ahí tiene que caminar un poco, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de puntos lejanos, algunos kilómetros de cualquier fuente antrópica conocida. Es posible que de ahí venga ese problema, sí. Y ahora estamos haciendo un análisis de trayectoria para poder echar... Sí, sí. Y todos estos valores en el norte, no son tantos, ¿ok? Pero son relativamente altos. Aquí está la sorpresa. Los puntos a la derecha, los puntos azules en el extremo derecho de la gráfica son el extremo, no el extremo sur, sino toda la zona centro-sur del país, desde Rancagua hasta Puerto Montt. Y es muy interesante porque nosotros, la nieve que tomamos fue nieve de invierno, es decir, tomamos las muestras en agosto y septiembre, ¿okay? Y nosotros esperamos, sobre todo en la zona centro-sur, encontrar la huella del carbono negro, o el carbono café le dicen a veces, producido por la contaminación de la leña de la ciudad. Las ciudades del sur del país son de las más contaminadas del país, producto del uso de la leña en el invierno para calefaccionarse, pero no pasó eso. Tuvimos dudas respecto a, bueno, tal vez tuvimos suerte y estaba poco contaminado, pero hicimos el experimento un par de años para determinar qué está pasando, y lo que estaba sucediendo no es que la contaminación de la ciudad sea baja, pero en el sur hay menos transporte de esa contaminación hacia la cordillera. Esa es la buena noticia. Desafortunadamente, esa no es la noticia en el caso de Santiago. En el caso de Santiago, además de la actividad minera, que probablemente juega un rol importante en los resultados, hay transporte que nosotros hemos logrado verificar del hollín producido por la ciudad que escala la cordillera. Eso no es trivial, porque estamos hablando de zonas a altitudes arriba de los 3.000 metros. Entonces, que la nube de contaminación sea capaz de subir por la ladera hasta una determinada altura, eso no es trivial, sobre todo en concentraciones que son significativas. ¿Cómo sabemos si son significativas? Bueno, una idea, y con eso ya voy a ir cerrando, es comparar estos resultados con mediciones que se han hecho en otros lados. La nieve más contaminada del mundo es obviamente la que está en los Himalayas, entre la India y China. Las regulaciones ambientales en esos países son mucho más laxas y la actividad industrial es mucho más intensa, especialmente en el lado chino.
Para que ustedes tengan una idea, este mismo tipo de estudios se han hecho en los Himalayas y ellos han encontrado en general concentraciones que son el doble que las de Santiago. El doble que las de Santiago, alrededor de 70 partes por billón. Nosotros encontramos en promedio casi 40. ¿Qué significa eso? Que bueno, que la nieve afortunadamente en la zona cercana a Santiago en general no está tan contaminada como el Himalaya, pero sigue siendo bastante más contaminada que lo que están, por ejemplo, la nieve en países que tienen regulaciones un poco más intensas. Ejemplo, la Sierra Nevada de California. La Sierra Nevada de California, California, ustedes saben, se parece mucho a la zona centro-sur del país, más o menos similar. Entonces a nosotros nos hubiese gustado que esas fuesen las concentraciones que encontrásemos. En el sur del país son concentraciones similares a la Sierra Nevada, pero en el Santiago y en el extremo norte los valores son el doble de lo que hay en la Sierra Nevada. Así que bueno, los resultados tienen buenas y malas noticias. ¿Okay? Las malas noticias son que la zona centro está siendo afectada, sobre todo por Santiago. Hay una nube grande de contaminación que no solamente respiramos los que vivimos en Santiago, sino que además está afectando de manera significativa el recurso nieve. No alcanza a competir, eso sí, con el efecto de la disminución de precipitaciones en la cobertura de nieve. Si la cobertura de nieve en la zona centro está disminuyendo, pero el efecto de la contaminación es significativo, pero acotado en comparación con la disminución de precipitaciones. ¿Okay? Sin embargo, hay un problema de contaminación en la nieve en el norte y en la nieve de zonas especialmente cercanas a Santiago. Afortunadamente, en la zona sur del país, a pesar del uso muy intenso de la leña, no hay transporte significativo, al menos en este estudio. No se verificó tal cosa de material particulado desde las ciudades del sur hacia la cordillera, hacia la nieve de la cordillera, a pesar de que la nieve en esos puntos está tan cerca y está a baja altura. Eso es lo sorpresivo, ¿sí? ¿Por qué la nube de contaminación en Santiago logra escalar la montaña y en el sur no pasa eso? En principio lo más probable sea, simple y llanamente, que la nube de contaminación en Santiago es mucho más grande. Esos son algunos valores de estudios similares hechos por colegas utilizando exactamente las mismas técnicas en otros lugares, ¿no? Cuando la nieve está muy pura, como la nieve antártica, por ejemplo, las concentraciones tienen que ser del orden de 1 parte por billón, 40 veces menos que en Santiago. Esa es nieve pura. Ahora, esa nieve ya no la tenemos en los Andes, pero tampoco la tiene nadie más. De hecho, en el Ártico canadiense, donde también hay una actividad minera importante y se trata de un país industrial también, las concentraciones son similares a las del sur de Chile. Es decir, estamos más o menos dentro de valores esperables, ¿okay? Pero la buena noticia, ya esas son las malas noticias, la buena noticia es eso. En el sur de Chile los valores resultaron ser mucho más bajos de los que pensábamos y pensamos que la actividad, especialmente el uso de leña intenso en el invierno para calefacción no está afectando la cobertura de nieve en la zona sur del país. Ahí el problema con la cobertura de nieve es la baja significativa en precipitaciones. Si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto le contesto. ¿El estudio llegó hasta? No fue el SENA. El publicado llegó hasta Puerto Montt, que es lo que salió esta semana en la revista Nature, pero pues ya tenemos muestras de Aysén. Tenemos de hecho muestras hasta Glaciar Unión, que como ustedes saben queda a 800 millas del polo, y tenemos naturalmente de la región de Aysén, de la región de todo el extremo, incluido Campos de Hielo. Campos de Hielo es una zona, ustedes saben, los glaciares están disminuyendo enormemente. Campos de Hielo es uno de los grandes contribuyentes al alza del nivel del mar en todo el mundo. Es muy poco probable que esa nieve esté contaminada, ya les adelanto, pero aún así es importante verificarlo. Y ahí tenemos muestras de campos de hielo gracias al Ejército de Chile, es decir, se han conseguido muestras de nieve de todo el país, pero en este estudio en particular solamente nos enfocamos en zonas donde había la sospecha de que la actividad en las ciudades estaba impactando la nieve circundante. El nuevo reporte que viene, que es para las regiones extremas del sur, campos de hielo incluido y la Antártica chilena, son zonas en las que uno sabe que la contaminación es baja, pero es necesario medirla para tener claridad respecto a qué tan baja es. ¿Tienen un análisis químico de los contaminantes? Sí, tenemos un análisis químico y ese estudio debería publicarse en un mes. Sería interesante ver, porque saber Sí. si es PM10 o PM2.5 o ambos.
el análisis que hicimos es de fluorescencia de rayos X y ese nos da las concentraciones de elementos particulares. También se hizo un análisis mineralógico, que es básicamente para saber qué tipo de compuestos hay, y les puedo adelantar los resultados. No está publicado ese estudio, pero les puedo adelantar los resultados. Lo que encontramos, lo voy a mostrar más o menos en el mapa, es que la zona centro del país, las zonas cercanas a Santiago, tenían evidencia de lo que llama uno elegantemente enriquecimiento antrópico, o sea, básicamente elementos asociados al uso de combustibles fósiles y también altas concentraciones de cobre molibdeno, si no me traiciona la memoria. Esa parte la vamos a editar después. Pero es posible que sí. Y altas concentraciones de cobre. Sin embargo, ese tipo de concentraciones de cobre también estaban presentes en la cuarta región, en el cajón, en el valle del Elqui, por ejemplo. La contaminación que encontramos es extraordinariamente baja. ¿Okay? No había mucha contaminación. Las trazas de elementos que se encontraron son equivalentes a las trazas de elementos, en concentraciones me refiero, que se encuentran en los Alpes. Los Alpes no son una zona extraordinariamente pura, no es un polo, pero son nieves relativamente, bueno, no estamos hablando del Himalaya. Entonces, la moraleja es que encontramos concentraciones entre la tercera y la quinta región cordillerana, concentraciones muy bajas y poca presencia de contaminación, ¿okay? En los puntos que se testearon. Lo mismo sucedió desde Rancagua hacia el sur. Poca presencia de contaminación, lo cual es congruente con lo que acabamos de encontrar acá, que no había mucho hollín, pues tampoco debería haber otras cosas, otros elementos complicados. Solamente encontramos, congruente con este estudio, alta presencia de metales pesados en el extremo norte del país, igual que en las zonas donde se encontró mucho hollín y mucho polvo, y en los lugares cercanos a Santiago. Okay, entonces, claro, esa nieve está contaminada. Igual me preguntaron algo ayer, alguien me preguntó, bueno, si me tomo esa nieve contaminada cerca de Santiago, ¿me muero? No, pero la presencia de contaminantes no tiene la concentración suficiente como para producir un daño hepático inmediato. Yo diría que el alcohol es más peligroso en este caso. Sin embargo, lo cual está contaminada y está produciendo, y eso es lo que nos interesa a nosotros, está retroalimentando el calentamiento de la zona central del país. ¿Se fijan? Eso es un problema. O sea, la nieve está reduciéndose ahí, en esa zona, no solamente porque está aumentando la temperatura, no solamente porque están disminuyendo las precipitaciones, sino también porque la estamos contaminando. Dosis pequeñas para afectar la salud humana, pero suficientemente significativas como para contribuir al derretimiento acelerado del recurso nieve. Interesante, yo creo que sería bueno establecer, por ejemplo, si hay benzopirenos, si hay sustancias cancerígenas que son propias de la combustión del diésel, que son berilio, que son arsénicos, que son muchos componentes más propios, que son los componentes que tiene el PM2.5. El PM2.5 al 100% proviene de la combustión y sería interesante mirar la composición química. Bueno, pero eso lo podríamos ver más adelante, pero cuando tenga el resto del estudio, envíalo. Con mucho gusto. Y lo otro que nosotros estamos conformando una comisión de expertos para el tema glaciares, te quisiéramos invitar. Ya que estás trabajando ahí, tenemos que constituir una comisión con mucho de expertos, gusto, no hay problema. Porque vamos a analizar un proyecto de glaciares que aprobó esta comisión en general, entonces la secretaria te va a invitar, vamos a hacer una reunión. Se le va a dar una tarjeta para que además me mandes tus datos. Y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Así que muchas gracias a ti. Sí, pero con mucho gusto. Perdón. Bueno, efectivamente uno está en la zona austral. De hecho, uno vive en Coyhaique. El mayor problema, quizá toda la masa de nieve glacial, nosotros la tenemos en realidad, la conformación geográfica es distinta de Puerto Montt al sur que de Puerto Montt al norte. O sea, si Aysén estuviera acá, Puente Alto sería Puerto Aysén, en la zona central, ¿verdad? Mendoza, para situar al otro lado, sería Coyhaique. Nosotros estamos al otro lado de la cordillera.
los vientos dominantes son del suroeste. O sea, por lo tanto, uno a priori pudiera pensar de que el efecto de la combustión de leña, ¿verdad?, no debería tener mayor impacto. Entonces uno se queda en la pregunta, profesor, el tema del cambio climático. Nosotros, ¿qué es lo que más hemos notado en la región de Aysén? Que hay una fuerte disminución de las precipitaciones nivales, ¿ya? Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, de lluvia. Y eso a su vez ha generado una serie de fenómenos que antes nosotros no conocíamos, porque se producía la precipitación, se acumulaba y se producía el natural de hielo de manera paulatina. Ahora no. Tenemos episodios de fuertes concentraciones de precipitaciones que hoy día nos hemos encontrado con fenómenos nuevos, por ejemplo, avalanchas, algunas con desgracia, incluso con personas fallecidas que justo tuvieron la mala suerte, ¿verdad?, de encontrarse en una avalancha en una condición de este tema. Cortes reiterados de camino en el periodo invernal a consecuencia de lo mismo. O sea, ni siquiera el aparataje del Estado ha diseñado que se ha adecuado a este cambio climático. O sea, no había protección de ladera, entonces uno veía el camino y la pendiente 80 grados al lado de uno. Entonces, sensible, evidentemente, es el cambio de tipo de precipitaciones que ha acontecido en la región. ¿Cuánto de esto, habrá alguna investigación, cuánto de esto es consecuencia? Este cambio climático no ha sucedido hoy día en particular en la historia del planeta, ¿ya? Ha habido otros episodios también, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto es sí. Bueno, usted tiene razón. El clima del planeta ha cambiado en eras geológicas previas. Pero la evidencia que tenemos, que nos hace pensar que el cambio climático actual es especial y está originado en las actividades humanas, es la rapidez de los cambios. Siempre había cambiado el clima, pero jamás tan rápido como hoy. O sea, usted mismo es capaz de describir cómo en su región, durante el periodo de tiempo de vida de una persona, las personas ¿cuánto vivimos? 70, 80 años, eso es en términos geológicos es la nada misma. En ese periodo cortísimo de tiempo, en pocas décadas de hecho, el clima está cambiando. Para ponerlo en términos cuantitativos, el clima del planeta, no solamente de Chile, sino de todo el planeta, está cambiando entre 10 y 100 veces más rápido que en cualquier periodo geológico previo. Por eso estamos tan seguros, quienes trabajamos en el tema, de que el problema es antrópico. En el caso particular del extremo sur de Chile, el aumento en precipitaciones y al mismo tiempo la disminución de precipitaciones en la zona centro-sur del país, Valdivia, Puerto Montt, etc., esas dos cosas están emparentadas con cosas que pasan en la Antártica, que es donde trabajamos nosotros en particular. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 30 o 40 años, que es este periodo donde ha habido aumento de precipitaciones en una zona, disminución de precipitaciones en otra? El agujero ozono. El agujero ozono, la mayoría de las personas lo asociamos al problema de la piel, al problema de la radiación ultravioleta, pero también cambió el clima, y cambió el clima no de Chile solamente, sino de todo el hemisferio sur, y ha provocado anomalías en los patrones de circulación, que básicamente se traducen en cambios en los patrones de precipitación. En zonas llueve más, la suya, en zonas llueve menos, la zona de Puerto Montt, Valdivia, etcétera, también la zona central del país, y está lloviendo unos pocos milímetros más en el desierto de Atacama. Es decir, ha habido cambios significativos de precipitación en las últimas 3 décadas que coinciden bastante bien con la emergencia, con la aparición del problema del agujero ozono. El problema es que estas cosas van a continuar, ya no por el agujero ozono, cuya expansión está contenida. Ese problema ya no está causando problemas adicionales. El daño que podía causar ya lo causó. Pero desafortunadamente los modelos que tenemos para prever lo que va a pasar en el futuro indican que la tendencia actual, aumento de precipitaciones de lluvia en su zona con aumento de temperatura, disminución de precipitaciones en la zona centro y centro-sur del país van a continuar. Ahora ya no movidas por el problema en la Antártica exclusivo del agujero ozono, sino movidas por el problema del alza en la concentración de gases de efecto invernadero. Y ese es un dato bien interesante para tener una idea de lo que usted me preguntaba, que es una duda que tienen muchas personas. Dice, ¿cómo estamos seguros de que nosotros metimos la pata, que nosotros causamos el cambio del clima? Por la concentración de gases de efecto invernadero, en particular el CO2. El CO2 no es que aumentó 1%, 2%, 3%, 10%. No. El CO2 hoy es 45% mayor en la atmósfera del planeta completo que lo que era hace 120 años.
45%, es decir, hemos cambiado la composición de la atmósfera. La atmósfera que tenemos hoy no es la misma que hace 3 décadas, porque la hemos cambiado enormemente. Y cuando uno causa algo así, es inevitable pagar las consecuencias. Sí, eso es. Gracias, presidente. El micrófono lo pongo. Ya, ok, gracias. Sí, primero agradecer y felicitarlo por este estudio que va de la mano con algo que hemos estado conversando semanas anteriores. Pero a diferencia de ello, yo soy del norte, ¿ya? Y me llama la atención que usted dijo que en el norte había... ¿Sí? ¿De qué parte? ¿De qué parte del norte? Él es de la zona que contamina, según el informe suyo. Nosotros somos las que contaminamos menos. Pero lo que quería plantear es un tema que tiene que ver con muchas cosas que nosotros hemos conversado en la región de Atacama, en la cual se dice que hay una contaminación natural por la geografía que tenemos en el norte. Muchos cerros, no hay árboles, no hay nada, y obviamente eso nos perjudica muchas veces en las mediciones, porque no es que sea ocasionado por el ser humano ni por la actividad económica, sino que está en forma natural en nuestra región. Y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuánto de esto que usted determina polvo tiene que ver con la situación general de las regiones para poder determinar si está dado por la naturaleza o está dado por alguna actividad como la que dijo el senador recién, que estaban alrededor de estas mediciones? Mira, yo creo que es muy interesante el tema. El planeta siempre ha tenido convulsiones climáticas. Los periodos más largos han sido periodos glaciares y los periodos más breves han sido periodos interglaciares. Nosotros hace 20.000 años estábamos saliendo recién de un periodo glacial, y lo más probable es que la humanidad y el planeta entren nuevamente en un proceso de glaciación. Es lo más probable que sea así, pero puede ser... Es que eso no, pero yo no estoy hablando de los seres humanos. Los seres humanos vamos a haber desaparecido porque nos vamos a quemar. Pero la historia natural del planeta, el planeta tuvo, hace millones de años atrás, tuvo un 25% de CO2 en la atmósfera. O sea, hoy día estamos muy por debajo, ¿te das cuenta? O sea, y la vida sobrevivió a pesar de tener 25% de CO2 y los mecanismos biológicos fueron capaces de adaptar la temperatura a pesar de tener 25% de CO2. Y justamente fueron las microalgas, las bacterias que fueron eliminando ese CO2 y produciendo oxígeno. Hace 635 millones de años la Tierra era una bola de nieve, ¿no? Hay una foto muy bonita de esta revista Science donde la Tierra era una bola de nieve, ¿no? Estaba totalmente cubierta de nieve, casi como algunos de estos planetas que hoy día estamos. Entonces, evidentemente estamos viviendo, hay que entender esto como un proceso evolutivo. Ahora, lo que sucede, y yo comparto, es que el efecto cambio climático, el que estamos viviendo hoy día, es totalmente un efecto antrópico. Y el problema es que la temperatura de 1850 a la fecha subió 1 grado y está generando estos desastres. Y el drama es que en los próximos 20 años va a subir 2 o 3 grados. No hay ningún sistema vivo que se pueda adaptar. Los que se van a adaptar son las bacterias, son los virus. Los seres humanos no nos vamos a adaptar. Por eso que el tema de la urgencia y un poco la lucha contra el negacionismo que han tenido algunos países como Estados Unidos es muy importante, ¿no? Porque aquí lo que estamos enfrentados es un dilema, sobre todo la sobrevivencia de la especie humana, de la mayor parte de los mamíferos, porque la situación viene de manera muy dramática. Entonces, yo en eso también creo que sería interesante que lo pudiéramos trabajar después cuando te invitemos al tema de la protección de glaciares, porque hay un contexto, te das cuenta, ahora los temas de protección del agua, del recurso agua, ¿eh? Pero en eso yo creo que es muy importante entender un poco lo que señala David. El planeta ha tenido muchos periodos interglaciares, pero dominantemente ha tenido procesos de glaciación. De hecho, hubo una extinción casi hace 60.000 años. Por glaciación desaparecieron quedaron una comunidad de 10.000, eran Homo sapiens, y por eso se habla de la Eva mitocondrial, porque hace 60.000 años el frío eliminó a casi todos los seres vivos y quedó una comunidad muy reducida de la cual somos todos hijos e hijas. Entonces,
claro, los cambios han sido, han habido procesos de volcanismo, de asteroides que hace 65 millones de años eliminaron a los seres vivos, cambios muy catastróficos. Recuerden que la Luna era un pedazo de la Tierra que se extinguió producto de un choque de otro planeta hace 4.500 millones de años. O sea, lo que sucede es que hoy día somos nosotros que estamos cambiando el mundo que nos rodea. Sí, y para complementar lo que usted dice, no solamente que lo estamos haciendo, sino que lo estamos haciendo muy, muy rápido, lo que hace que las extinciones, el peligro de extinción para muchas especies sea de nuestra responsabilidad. Eso debería darnos vergüenza. Pero bueno, volviendo al tema del norte del país, en el norte del país le decía yo que, bueno, su pregunta era cuánto de lo que encontramos en el norte del país que estaba más o menos contaminado en comparación con el sur, por ejemplo, está mucho más contaminada a nivel del norte, cuánto es antrópico, cuánto no. La mayoría es antrópico. La mayoría es antrópico y ahora estamos trabajando para saber de dónde vino esa contaminación. El sospechoso número uno es la actividad minera. En la región de Antofagasta, por ejemplo, hay minas muy grandes, pero hay que decir que nosotros muestreamos en esa zona más de 100 kilómetros lejos de la mina grande más cercana. Ahora, el transporte del material particulado fino, como todos sabemos, puede llegar a los miles de kilómetros, así que tampoco es tan extraño que sea así, pero todavía no podemos apuntar con el dedo, pero estamos trabajando para poder hacer eso. Pero sí, la nieve en la zona del extremo norte tiene trazas importantes de contaminación de fuentes de las minas relativamente lejanas, poco de las ciudades, pero mucho de las minas, mucho más importante de las minas, y de los generadores que utilizan los colegas astrónomos para obtener energía eléctrica y alimentar sus grandes proyectos astronómicos. Eso se da en particular en la zona de Cerro Toco, Cerro Chagnantor, a 40 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, en la frontera con Bolivia. Presidente, lo último. No, lo último, a lo que señala el profesor. Aquí hay un proyecto que se está regulando el tema de la contaminación lumínica en el norte que afecta el tema de nuestra capacidad de los observatorios. Vamos a tener que presentar otro proyecto nosotros, ¿no? Prohibiéndole a los grandes observatorios que generen con energía diésel, es un contrasentido que ellos están en el mundo de la vanguardia en todo sentido, estén usando todavía energía fósil, y me parece ya una aberración desde todo punto de vista casi inaceptable. O sea, me refiero que estamos regulando el tema de la capacidad lumínica, deberíamos hacer lo propio con... Perdóneme, ¿no es cierto? Creo que es poco presentable. Sí. No, y lo último, yo no pretendo con ningún punto de vista con mi consulta, ¿no es cierto?, anterior, he pensado que para lo cual pongo en duda, ¿no es cierto?, lo que se está relacionando en relación al tema de los fenómenos del cambio climático. Lo que uno más que nada pone también en la mesa es que, bueno, Chile, la aportación que hace, ¿verdad?, a la contaminación del CO2 en el planeta, yo no digo que no sea para tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces uno dice, muchos de estos grandes ambientalistas en el mundo, ¿no es cierto?, vienen a colonizar los países del tercer mundo, dándole las grandes lecciones de respecto que tenemos que hacer, ¿verdad? Y uno muchas veces dice, bueno, ¿por qué no convencen a sus propios gobiernos del fenómeno que están haciendo? Y ahí tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para mencionar uno, y lo relaciono con una figura que el senador siempre lo saca a colación, de Douglas Tompkins, ¿ya?, que gran pionero, ¿no es cierto?, no sé para quién, pero para mí no. Uno dice, bueno, ¿por qué no usan estas grandes líneas ambientales del planeta, ¿verdad?, estas grandes ONG, estos grandes consorcios ambientales del mundo? Si concentramos el esfuerzo en convencer a los verdaderos contaminantes del planeta, el efecto a lo mejor en la reducción de los fenómenos en materia de cambio climático pudieran ser mucho más asertivos. Y yo no digo que nosotros no debamos tener dolor de cabeza con lo que nos está pasando, ni echarle a la atmósfera, ¿no es cierto?, cuánta cosa hay. Pero hay ahí como un puente, algo que no está funcionando, que alguien no está abriendo adecuadamente. Y bueno, y tenemos personeros, ¿verdad?, de estos grandes países que ni siquiera han sido capaces de suscribir estos grandes acuerdos. Entonces uno se queda con esa cosa media extraña, ¿verdad?, de escozor de que algo aquí, alguien está tapándose la cara, ¿no es cierto?, y no ha querido a nosotros, o se han querido venir a lavar la cara
de sus efectos de contaminantes del planeta a costilla, ¿no es cierto?, de nuestro país. Gracias. Esta es una comisión bien diversa, interesante por eso además. Yo quiero reivindicar a Tompkins, porque ahí tenemos una pequeña discusión con David. Somos ciudadanos del planeta. Yo creo que hay muy pocos seres humanos que están dispuestos a usar su dinero para cuidar el planeta. Yo sé, bueno, porque a lo mejor no pudo hacerlo allá, y como no pudo hacerlo allá, le hizo un bien a la humanidad, porque finalmente la preservación de nuestros bosques templados no es útil solo para nosotros, es útil para todos los ciudadanos del planeta, en la preservación de esos lugares maravillosos, para una discusión. Así que yo voy a proponer beatificar a Douglas Tompkins, a declararlo santo, porque yo creo que de verdad el que una persona haya hecho eso, haya legado esos lugares maravillosos para todos, para el disfrute de todos, yo estuve en sus campings, son maravillosos. De verdad yo pienso que si Chile debiera santificar a alguien y darle la nacionalidad póstuma que le negamos, a pesar de todo lo que le hizo a Chile, yo de verdad voy a proponer que se santifique a Douglas Tompkins, sería una buena, y además de darle en forma póstuma, más allá de las diferencias, que yo estoy de acuerdo con David, que a lo mejor hubo conflictos con los colonos, a veces con los caminos, pero creo que el legado final es un legado para la humanidad, ¿eh? Pero eso ya escapa a la reunión, pero damos la palabra a Jimena. Sí. Bueno, primero es interesante ver cómo los efectos de la contaminación en la nieve. Yo creo que era un espacio ahí que no estábamos mirando directamente a raíz del tema del cambio climático. Es un tema planetario y nos desafía a todos. Y ahí, claro, tenemos opiniones diversas con el senador Sandoval, compartimos la misma circunscripción y con miradas quizás no tan diferentes, pero yo creo que el cambio climático es un desafío planetario, eso hoy día ya debería ser una obviedad y deberíamos todos estar transitando en medidas para la mitigación. Y hablo desde la infraestructura a otro tipo de medidas, o sea, prepararnos para lo que viene. Y en ese sentido, yo creo que ambos coincidimos que la región de Aysén es una zona particular desde el punto de vista medioambiental. Yo considero que es una zona que debería ser reservada como mirada de desarrollo país. Al menos la macrozona patagónica en general, que supera nuestra región, debería tener un tratamiento en la línea de los desafíos de cambio climático que enfrentamos. Y ahí yo sí lo que no comparto es esta asociación con defensores del medio ambiente, eso respecto a lo que lo he planteado. Y Aysén ha despertado el interés de muchos, no solo particulares, también de intereses más colectivos, inmobiliaria. Y yo prefiero a alguien, y por eso lo comparto, saber cuál era el propósito de su compra de grandes extensiones de terreno, porque en el caso de Tompkins uno podría discrepar. No es mi caso, pero sabías el propósito que tenía cuando adquirió los terrenos que adquirió. Y además con una voluntad, yo recuerdo cuando conocí el proyecto, yo fui una de las últimas, yo creo, en ir a ese de la región, fueron muchos, no todos lo cuentan. Y él plantea, con su esposa ahí, el donarlo, muchos no lo creían. Y lo ha hecho en mi región y lo ha hecho en otras. Y una región donde los intereses inmobiliarios, si uno hace el catastro de bienes nacionales, efectivamente no conocemos los dueños que también le han cerrado veranadas y tránsito a colonos. A mí me llama la atención que siempre el enemigo sea el que trata de preservar esa región. Yo creo que efectivamente espero que haya algún tipo de reconocimiento también. O sea, le hemos dado reconocimiento a O'Reilly, o sea, a personas que efectivamente creo que hay que repensar eso, y a alguien con que uno puede o no compartir visiones. Yo la comparto porque comparto la necesidad de reservar zonas como esa para el planeta. Y para los que vivimos ahí es tan normal que, claro, no vemos a veces la contaminación o los efectos nefastos que pueden encontrar en Estados Unidos las grandes potencias sobre ese tema. Así que, bueno, era eso. Gracias por la motivación. 2 por 1, dices tú, 2 por 1. No, mira, yo muchas veces lo he dicho, no tengo nada en lo personal contra. Primero que nada, ni lo conocía, Douglas, nunca crucé un par de palabras con él tampoco. Pero la región de Aysén son 5 millones de hectáreas que tienen condición de parques, reserva, monumentos, muy poquitos, 2 o 3, o tierras fiscales. Son 5 millones de hectáreas que están en esa condición de protección, ¿ya? A los parques a los cuales se hace referencia, en este caso en particular, que son uno que tiene 70.000 hectáreas en la región de Aysén,
¿ya? O sea, la significación del acto de protección que ya el Estado tenía en la zona es mucho anterior a todo este esfuerzo particular, y por eso esta santificación que dice el senador me parece casi desmedido, ¿no es cierto? Por eso ya al otro punto, ¿verdad? Yo creo que evidentemente estamos frente a un problema que tenemos que afrontarlo, y que hay algunos que tienen las mayores responsabilidades en este problema, ¿no es cierto?, y que han estado obviando su tarea. Le agradezco, lo vamos a invitar a esa comisión. Nada, son interesantes las discusiones que se generan a partir de estos estudios. Quisiéramos que este tipo de estudios fueran incorporados también en los procesos de evaluación ambiental, justamente porque son importantes, pero te liberamos. Así que muchas gracias, porque nosotros tenemos... queridos colegas, tenemos dos proyectos que yo propongo que los... Rafael, mira, tenemos dos proyectos que yo propongo que los veamos la próxima semana. Uno está firmado, es el proyecto que presentó el senador Sandoval, yo, Carolina Goich, la senadora Allende, y órdenes también, muy sencillo, para que lo veamos. Miren, yo este tipo de proyectos sugiero que lo aprobemos en general y después lo discutimos en particular. Y hay otro de bienestar animal que también yo les propongo que los discutamos, los aprobemos, porque todo el mundo está de acuerdo con el concepto general, y después los discutamos en particular. ¿No? ¿Les parece? Si quieren los podemos dejar aprobados ahora y citamos en particular, ¿les parece o no? ¿No? Hay que aprobarlo, hacer el informe, que vaya a la sala, aprobarlo en general. Sí, no, yo digo aprobarlo en general acá nomás, para después iniciar los procesos de discusión. ¿Les parece? ¿No? Entonces los dejamos aprobados los dos en general, y después la idea es que en específico podamos ir discutiendo ya cada uno de los artículos. ¿Les parece? Y de compras sustentables, artículo único. Así que Sí, pero ese sí, pero igual va a volver a la sala, decía, para indicaciones y todo. Y el otro queda solo en general, ¿ya? Entonces aprobado los dos. Levanto la sesión y le agradezco mucho a los senadores su entusiasmo y participación.